La historia comienza en enero de 1949, en una pequeña casa de Cottage City, Maryland, donde vivía una familia católica devota pero reservada. El protagonista, Roland Doe, era un joven de 13 años callado, aplicado, que solía pasar horas tocando música con su tía Harriet, espiritista aficionada que practicaba sesiones con una tabla o ouija. La tragedia comenzó cuando la tía Harriet murió repentinamente de un infarto. A partir de entonces, la familia comenzó a escuchar rasguños dentro de las paredes, pasos nocturnos y el golpeteo de algo que parecía arrastrarse bajo el suelo. El joven Roland fue el primero en notarlo. En las noches, decía que su cama vibraba como si alguien la empujara y que las sábanas se le pegaban al cuerpo como si una fuerza invisible lo sujetara. Al principio, los padres creyeron que el muchacho sufría de ansiedad por la pérdida de su tía. Llamaron a un médico, luego a un psiquiatra, pero nada cambió. Una noche de febrero, mientras la madre rezaba en el cuarto del niño, un cuadro de Cristo cayó de la pared sin razón. Fue el primer fenómeno documentado por un testigo adulto. Con el tiempo, los objetos comenzaron a moverse solos, los crucifijos giraban, los rosarios se enredaban en el aire y las imágenes religiosas se caían cada vez que el muchacho entraba en una habitación. El sacerdote local, el reverendo padre Albert Hughes, fue llamado para una bendición. Durante la ceremonia, el niño gritó con una voz que no parecía humana. Hughes escribió en su diario que el aire se tornó helado y que en el pecho del joven comenzaron a formarse arañazos que deletreaban la palabra el infierno. Hughes intentó realizar un exorcismo menor en la parroquia, pero fue interrumpido cuando el muchacho rompió una pieza de metal del colchón y lo atacó con ella, hiriéndolo en el brazo. El sacerdote, aterrorizado, informó al arzobispado que aquel caso rebasaba su autoridad. La familia, desesperada, viajó a St. Louis, Missouri, donde vivía un primo sacerdote que los contactó con el padre William Bowden, un jesuita con fama de exorcista prudente y metódico. Bowden no era hombre de supersticiones, había servido como capellán militar y conocía los desórdenes mentales, pero lo que vio en el chico lo marcó de por vida. Durante las primeras entrevistas, el joven Roland se mostraba tranquilo, pero en cuanto comenzaban las oraciones, se transformaba, los ojos se le dilataban, la voz se volvía grave y de su cuerpo surgían marcas y heridas que aparecían espontáneamente. A veces, las palabras Evil o él se formaban sobre su abdomen, visibles como quemaduras. El padre Bowden pidió permiso oficial al arzobispo de St. Louis, Joseph Ritter, para realizar un exorcismo completo conforme al ritual Romanum. El permiso fue concedido, y el ritual comenzó en marzo de 1949 dentro de la iglesia de St. Francis Xavier, ubicada en el campus de la Universidad de St. Louis. El registro diario del padre Bowden describe noches interminables. Cada sesión comenzaba con rezos, pero al llegar al credo, el muchacho entraba en trance. Los testigos, entre ellos los sacerdotes Bowden, Raymond Bishop y Walter Halloran, afirmaron que el cuerpo del chico levitó sobre la cama en más de una ocasión y que los objetos religiosos se lanzaban por el aire. El diario indica: durante la recitación del Salmo 53, la cama comenzó a temblar. El muchacho se retorció y chilló palabras en latín que no había aprendido jamás. Las marcas en su piel se renovaron, sangrando sin causa física aparente. A veces, una voz grave salía de su garganta diciendo: «Yo soy el espíritu que no fue amado. No se irá hasta que él me pertenezca». El exorcismo se prolongó durante más de 3 semanas, trasladándose en ocasiones al Action Brothers Hospital, donde los hermanos católicos registraron los sucesos en documentos internos posteriormente confiscados por la diócesis. En una noche particularmente violenta, las luces de la iglesia se apagaron sin explicación. El muchacho gritó que la serpiente estaba dentro de él. Cuando los sacerdotes encendieron una lámpara,
vieron una sombra moverse por las paredes, una silueta delgada, reptante, que se deslizaba alrededor del altar. El padre Bowdern comenzó a mostrar signos de agotamiento mental. Según su compañero Ayoran, el sacerdote soñaba con una voz que le susurraba desde el crucifijo, diciéndole que estaba perdiendo su alma. Durante una de las últimas sesiones, Roland se levantó del suelo, apuntó hacia el altar y gritó: «Él vendrá por ti también». El crucifijo de bronce cayó y se partió en dos. Esa noche, los sacerdotes decidieron suspender las sesiones y trasladar al joven al hospital católico, bajo mayor resguardo. En los días siguientes, el niño parecía mejorar, pero al acercarse la Semana Santa, los fenómenos se intensificaron, las camas se movían solas, las puertas del hospital se cerraban violentamente y los monjes afirmaron escuchar gruñidos en los pasillos cuando Roland dormía. El diario de Bowdern finaliza la primera parte con la siguiente entrada: «El demonio no cede. Dice que su nombre es Dominus Inferi. Hoy el muchacho gritó que María está en guerra con él. Mañana continuaremos. Que Dios nos asista». Marzo de 1949, St. Louis, Missouri. El joven Roland Doe había sido trasladado discretamente al Hospital Católico Election Brothers, bajo la supervisión directa del padre William Bowdern, el padre Raymond Bishop y el novicio Walter Halloran, un joven jesuita que años después sería el último testigo vivo de los hechos. El hospital reservó una habitación en el último piso del ala norte, una sección destinada a religiosos retirados, que ahora fue clausurada para uso exclusivo del exorcismo. Los registros oficiales del hospital, conservados bajo el nombre de The Doe Files, relatan que se tomaron medidas extremas. Las ventanas fueron aseguradas con tablones. Los objetos metálicos y filosos retirados. Una cruz grande fue colocada en el muro frente a la cama. En la cabecera, un rosario, una Biblia y una vela consagrada permanecían encendidas las 24 horas. El primer día en el hospital, todo pareció calmarse. Roland dormía profundamente, los signos de agresión desaparecieron, y durante unas horas se pensó que el mal había cedido. Pero a medianoche, las luces parpadearon, y desde el pasillo se escuchó el sonido metálico de algo arrastrándose. Un enfermero que vigilaba el cuarto aseguró ver una sombra que caminaba de espaldas por el corredor, girando la cabeza al revés, con una sonrisa amplia y vacía. Dentro del cuarto, el muchacho despertó con un grito. «Él está aquí, está en el techo». Los sacerdotes corrieron. Al entrar, vieron que la cama temblaba y que del techo se desprendía polvo, como si algo invisible se arrastrara por encima de ellos. El padre Bowdern ordenó iniciar de inmediato el rito mayor del exorcismo. El joven Ayoran registró en su diario: «El cuerpo del chico se arqueó tanto que solo su cabeza y sus talones tocaban la cama. Su voz no era la de un niño, sino la de un anciano que reía». Durante los rezos, una fuerza invisible empujó al padre Bowdern contra la pared, dejándole marcas en el cuello, como si lo hubieran estrangulado. El exorcismo fue suspendido momentáneamente mientras los médicos del hospital atendían al sacerdote. Roland volvió a la calma, pero su voz seguía murmurando oraciones distorsionadas en latín antiguo, lengua que jamás había aprendido. En los días siguientes, nuevas marcas aparecieron sobre la piel del muchacho. Una mañana, mientras Bowdern leía el Evangelio según San Juan, Roland gritó y en su abdomen comenzaron a formarse, como quemaduras en carne viva, las palabras Spite y Exed. El padre Bishop escribió. Parecía un mensaje. Cada palabra aparecía lentamente, como escrita desde dentro del cuerpo. Esa misma noche, el muchacho entró en trance y comenzó a rezar el Ave María al revés. Los sacerdotes sintieron un frío antinatural en la habitación y, según sus notas, una figura femenina vestida de negro apareció brevemente frente a la cruz, observando en silencio. El aire olía a metal y humedad.
Cuando la figura se desvaneció, Roland abrió los ojos y dijo con voz clara: «Ella no lo dejará entrar». Bowdern comprendió que aquella ella era una entidad que competía con la intervención divina. Por primera vez, pidió que se colocara una imagen de la Virgen María junto a la cama. Desde entonces, cada vez que los sacerdotes invocaban a la Virgen, el chico gritaba de dolor, pero su piel dejaba de sangrar. El 18 de abril de 1949, a las 10:45 de la noche, comenzó la última sesión registrada oficialmente. Los sacerdotes sabían que el caso se acercaba a un punto crítico. El diario de Bowdern señala: «La voz que habla desde dentro del muchacho afirma ser Dominus Inferi, Señor de lo Bajo. Dice que no saldrá hasta que reciba una orden directa del Arcángel Miguel». Durante esa noche, Roland gritó, retorciéndose, mientras una fuerza invisible golpeaba las paredes. Las luces estallaron. El joven Ayoran recuerda que el olor a azufre era insoportable y que el cuerpo del niño se iluminaba con un brillo rojizo, como si emanara calor. Bowdern, con el crucifijo en alto, gritó: «San Miguel, defiéndenos en la batalla, contra las acechanzas del demonio». Entonces, el muchacho se levantó de golpe, miró hacia el techo y gritó con una voz que no era la suya: «Él se ha ido». En ese instante, un rugido estremeció todo el hospital, y las ventanas se abrieron de par en par pese a estar selladas con clavos. Las velas se apagaron solas, y durante varios segundos reinó un silencio absoluto. Cuando encendieron las luces, Roland estaba dormido, con el rostro sereno, sin heridas. El crucifijo permanecía intacto frente a él. Y en el muro, según el testimonio del padre Bishop, apareció una figura brillante en forma de espada, que se desvaneció lentamente. El joven despertó 3 días después, sin recordar nada. Pudo hablar normalmente, comer, y no volvió a presentar signos de agresión ni voces extrañas. El hospital cerró el ala norte, y los registros fueron sellados por orden del arzobispo. Sin embargo, los hermanos Alexian conservaron copias secretas del diario de Bowdern y Bishop. Décadas más tarde, el padre Ayoran, ya anciano, confirmó públicamente que todo lo narrado ocurrió tal como se escribió. Dijo que en los meses posteriores, los sacerdotes que participaron comenzaron a sufrir accidentes o enfermedades inexplicables. El propio Bowdern murió en 1983, asegurando en su lecho de muerte que el mal no se había ido, solo había cambiado de rostro. Años después, la iglesia donde se realizaron las primeras sesiones fue restaurada. Sin embargo, los obreros que trabajaban en el altar mayor reportaron que las herramientas desaparecían o eran lanzadas por el aire. Uno de ellos declaró haber escuchado el sonido de una respiración profunda detrás del tabernáculo. Hasta el día de hoy, en el campus de la Universidad de St. Louis, los visitantes afirman que al caer la noche las luces de la iglesia parpadean y que se escuchan rezos distorsionados que provienen del interior, aunque el templo esté cerrado. Los jesuitas no lo niegan, solo piden silencio cuando alguien menciona el nombre del muchacho. El Hospital Alexian Brothers, por su parte, demolió el ala norte en 1978. Los obreros encargados de la demolición encontraron una cruz ennegrecida y una Biblia con marcas de fuego. La sala fue cerrada sin ceremonia alguna, y los planos del área desaparecieron de los archivos públicos. En 1971, el escritor William Peter Blatty, estudiante de la Universidad de St. Louis, obtuvo acceso parcial a los diarios del caso y escribió su novela The Exorcist, asegurando que la realidad era mucho más aterradora que la ficción. En entrevistas posteriores, Blatty dijo que los jesuitas le confirmaron los hechos, pero le rogaron no usar los nombres reales. «Si supieras dónde está el verdadero altar», dijo uno de ellos, «jamás volverías a entrar en una iglesia».
El joven Roland Doe, cuyo verdadero nombre se mantuvo en secreto hasta décadas después, vivió una vida aparentemente normal, se casó y trabajó en una empresa de transportes. Sin embargo, vecinos de su comunidad contaron que cada año, el día del exorcismo, las luces de su casa parpadeaban y el aire se llenaba de olor a incienso y azufre. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.